Los avances en la tecnología médica son evidentes. Solo por mencionar algunos casos, cito la tomografía, la endoscopía, la cirugía a distancia, las cirugías de bebés en vientre materno. Aún así, falta mucho por hacerse en otras áreas que hoy por hoy se han descuidado. Parte del recurso esfuerzo inventiva de la tecnología médica debería enfocarse también en detectar elementos tóxicos acumulados en los distintos tejidos del organismo, esos que provocan su deterioro desde el interior del mismo y de los que se sospecha pero que no se pueden detectar ni cuantificar con la tecnología y la metodología actuales. Esta tecnología, en cambio, con frecuencia ofrece un servicio poco útil al médico, pues muchos son los casos de pacientes con francos síntomas de enfermedad manifiesta, donde los estudios y análisis reportan todo normal. Un ejemplo claro de esto es el caso de la detección y manejo médico del ácido úrico en el paciente. El método actual consiste en cuantificar el nivel de ácido úrico en sangre. Se toma la muestra y se analiza. Finalmente se reporta el nivel de este elemento en el torrente sanguíneo. Con este reporte el médico confirma o descarta su diagnóstico, pero eso es un grave error, porque el ácido úrico que se encuentra en sangre no es el que causa las molestias en las articulaciones del paciente, sino aquel que se encuentra acumulado en los tejidos de la articulación. De esta manera se puede caer en un diagnóstico erróneo y como consecuencia indicar un mal tratamiento. Se sabe que el ácido úrico tiende a acumularse en huesos y articulaciones. Luego entonces se debe buscar en el sitio donde está acumulado y causando problemas, no en la sangre. Así como en el caso del ácido úrico, otros residuos también pueden ser retenidos y acumulados en forma constante y progresiva en los distintos tejidos del organismo, provocando con el tiempo el llamado estado de intoxicación, el cual genera las condiciones ideales para que aparezca, se desarrolle y se sustente la enfermedad. Solo se le asignará un nombre dependiendo del residuo acumulado, que con frecuencia es muy tóxico. Es bien sabido que la suciedad es nociva para la salud. Esto se expresa cuando, por ejemplo, se sugiere lavarse las manos antes de consumir los alimentos. En muchos sentidos el cuerpo es una máquina y como tal, con el funcionamiento cotidiano, origina residuos de desecho que normalmente elimina por su sistema de drenaje. Pero aun cuando los drenajes funcionen óptimamente, con el tiempo acumulan residuos que no alcanzan a salir, se quedan adheridos en sus tejidos. Ejemplo de esto es el caso del intestino grueso, que es el ducto del cuerpo que elimina el excremento. Una radiografía, un ultrasonido o una endoscopía nos dan con facilidad informes de cuán sucio e intoxicado se encuentra. De manera semejante ocurre en otros sistemas como el urinario, donde inclusive se pueden formar piedras a base de sus residuos. Así como el humo de tabaco es factor para la aparición y desarrollo del cáncer pulmonar, así también la acumulación crónica de excremento en intestino grueso, que a veces es de muchos años, y la agresión directa que esto provoca puede ser factor para la aparición de enfermedades tales como la colitis, hasta tumoraciones cancerosas a nivel intestinal, o bien actuar como fuente de toxicidad para propiciar y desarrollar enfermedad en otras áreas del organismo. Esta situación se agrava con el estreñimiento crónico. La intoxicación es enfermedad en estado latente. Por el solo hecho de que un principio tan básico haya sido muy descuidado hasta ahora, lo expuesto merece el beneficio de la duda y reclama la mínima investigación seria por parte de la ciencia médica oficial. Un cuerpo que no se limpia podrá estar limpio y un cuerpo sucio podrá estar sano. Son preguntas interesantes en espera de respuestas por parte de la medicina mundial. Una fuente muy importante de intoxicación es la inadecuada alimentación. El caso de los carbohidratos y el sobrepeso es solo un detalle en la vasta selva de la enfermedad. Hay mucha gente sin sobrepeso que no está libre de enfermedad, padeciendo incluso cáncer. Por lo que estar en el peso ideal no garantiza estar sano. Es definitivo, la alimentación determina en gran medida nuestra salud. Una alimentación sana promoverá la salud. Una alimentación insana propiciará enfermedad. Así lo refiere una máxima naturista que dice: dime qué comes y te diré de qué padeces. Actualmente existen innumerables estudios, investigaciones y testimonios que apoyan esta afirmación. Alrededor del mundo muchos científicos están investigando seriamente el efecto de los alimentos en el organismo humano. Para los médicos y sus pacientes, implementar una dieta para curar es muy importante, pero aún más importante es saber qué sí y qué no comer para mantenerse sano. Este rubro ha sido también muy descuidado por la medicina mundial. Muchos médicos siguen repitiendo a sus pacientes lo que en antaño era una ley: coma de todo. En el mismo sentido, el concepto de alimentación equilibrada es erróneo,
ya que se refiere al equilibrio de los elementos positivos de la alimentación, pero no toma en cuenta los elementos nocivos, que son los que finalmente dan al traste con la salud. Si el organismo humano es de origen natural, su alimentación deberá ser del mismo origen. Hoy día, la alimentación de la humanidad es modificada con muchos elementos químicos artificiales con fines netamente comerciales, olvidándose por completo de la salud. Esto genera en el organismo condiciones ideales para la aparición y desarrollo de la enfermedad. La intoxicación celular es muy sutil, no se puede detectar con la tecnología actual, pero de que existe, existe. Le corresponde al área de la tecnología clínica detectarla y cuantificarla. Esto se ejemplifica claramente en la concepción, cuando el óvulo y el espermatozoide donados por organismos intoxicados, o sea, que no se han desintoxicado, se unen. Dos células contaminadas que se conjugan para formar un nuevo ser no pueden crear ni desarrollar un organismo limpio ni mucho menos sano. El proceso de enfermedad inicia en los organismos donadores de las células que se fecundan y una vez iniciado este proceso, solo continúa en el nuevo organismo. Por ello, sugiero que toda pareja que quiera procrear debe desintoxicar previamente sus cuerpos. De esta manera, se aportarán un óvulo y un espermatozoide en condiciones de viabilidad y funcionalidad que permitan una fecundidad con mayores probabilidades de éxito en todas sus fases. Esto a su vez permite la posibilidad de un embarazo y un proceso de gestación de principio a fin sin complicaciones. A su vez, el nuevo organismo tendrá más oportunidades de desarrollarse óptimamente dentro del vientre materno y después de nacer. Este razonamiento bien puede dar muchas respuestas a tantas interrogantes que por ahora no tienen respuestas claras en la medicina mundial. Por ejemplo, ¿por qué hay niños que nacen con tumores y cáncer? Si regularmente toma años para que esta enfermedad se desarrolle. Hoy día se le achacan muchas cosas a la genética, pero esta idea puede cambiar si tomamos en cuenta lo aquí expuesto. En las últimas décadas han aumentado las enfermedades que guardan relación directa con la acumulación crónica de toxinas en el organismo, como alergias y tumores. Esto, según la teoría de la intoxicación, se debe al incremento de elementos tóxicos, muchos de ellos artificiales, contenidos en la alimentación que consume la población mundial. Actualmente, no se conoce con certeza el origen de muchas enfermedades, incluyendo el cáncer. Básicamente se sabe que este último es una mutación celular con un crecimiento desmedido que el organismo no puede controlar y que cuenta con un potencial nocivo de alta destrucción. Entre las posibles causas de su aparición se mencionan la exposición al sol, al virus del papiloma humano, radiación como en los casos de Hiroshima y Nagasaki, entre otras. El caso es que no hay certeza o la certeza no está bien fundamentada. El virus del papiloma humano no siempre está presente en los casos de cáncer cervicouterino, al mismo tiempo que hay mujeres portadoras del virus que no llegan a desarrollar cáncer. Tampoco todas las personas que se exponen al sol padecen cáncer aun siendo de piel blanca. El mismo criterio aplica para las radiaciones. Mi afirmación sobre el origen del cáncer es que tiene un origen multifactorial y que uno de estos factores es, con altas probabilidades, la intoxicación crónica severa favorecida por una alimentación intoxicante.